Buenos días, Buenos días. bendiga ¿Cómo andan? para esta nueva normalidad de las clases online nuevamente. Así que bueno, vamos a arrancar primero que nada orando y diciéndole que es un gusto otra vez poder dar estas clases. Y feliz año. Ahí está el feliz año, ¿cierto? Primer clase de 2021 el día de antes. Y que es un gusto poder dar estas clases, comenzar otra vez con estas clases online y bueno, espero que sea de bendición. Y vamos a arrancar orando. Amén. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Ponemos delante de ti nuestras vidas, estas clases para que sea tu voluntad. Te pido que le des gracias a Marcelo para dar, Señor, lo que tú le diste y que te glorifiques en cada vida que va a escuchar, Señor, este mensaje. En el nombre de Jesús dejamos todo en tus manos y confiamos en ti. Amén. Amén. Bueno, y primero que nada decirles que vamos a intentar de que la clase sea de media hora, 25 minutos. Sí, correcto. Vamos a intentar hacerlo rapidito para no aburrirnos, ¿verdad? Porque a veces estamos mirando ahí enseñanza y demás y a veces se van a una hora como se han ido y si no estamos todos acá en vivo y en directo, digamos. Es lo mismo porque Sí. una cosa es interactuar, otra cosa es... Bueno, y la clase del día de hoy, que estamos con el nuevo librito, Nueva Vida en Cristo se llama, es el paso 3 o lección 3 que es victorioso. Así que vamos a comenzar con esta clase. Y victorioso sobre qué quiere dar esta clase. Quiere decir que somos victoriosos sobre las tentaciones, sobre el pecado, sobre todo aquello que a veces en vez de permitirnos avanzar nos hace retroceder en Cristo Jesús, o nos estanca, o nos deja paralizados, ¿verdad? Entonces, yo quería empezarles con una pregunta, no para que respondan, porque saben que el tiempo es un poco bastante corto, entonces vamos a intentar hacerlo bastante rápido. A veces hay mucha gente que quiere dones, quiere ministerios, quiere esto, quiere servir en aquello, quiere servir en lo otro. Y en realidad, ¿para qué son los dones? ¿Para qué son los ministerios? ¿Verdad? Si nos preguntamos. Y la realidad es que los dones muchas veces son para la ayuda mutua del cuerpo, pero también para poder salir adelante cuando viene una tentación, cuando viene un conflicto, cuando viene un problema, ¿verdad? Y muchos de los dones que vamos a usar, sea el don de ciencia, sea el don que sea, siempre es para sumar, ¿verdad? Siempre es para ayudarnos los unos a los otros. Pero hay mucha gente que sabemos que muchas veces lo que quiere con esto de los dones, con esto de los ministerios, es un poquito eso de figurar, eso de que vean, ahí está el reconocimiento. Entonces es un tema, ¿verdad? Y el poder de Dios es para pelear la buena batalla de la fe, no es para otra cosa. Y es para ayudar al hermano, al que tenemos al lado, a que también pueda pelear con las armas que Dios nos da, ¿sí? No con lo que uno tiene. A veces Dios nos da talentos y demás, pero es Dios el que da todas las cosas, ¿verdad? Porque Él es el todo en todos. Entonces, si empezamos por ahí y reconocemos eso, sabemos que podemos tener victoria sobre las tentaciones, sobre el pecado. Y lo más importante, vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 13, es que nos dice lo siguiente, Elías, ¿sí? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es clarito, ¿verdad? Sabemos que tenemos un sumo sacerdote, uno que se puede compadecer de nuestras debilidades, dice la palabra de Dios, Jesucristo, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, qué importante es entender esta parte, que las tentaciones no vienen de parte de Dios. Vienen a veces de nuestras propias concupiscencias, como vamos a ir viendo ahora un poquito más adelante, y también el diablo nos tienta. Entonces, la victoria, primero que nada, es sobre el mundo. Porque sabemos que hay un príncipe de las tinieblas que se llama Diablo, el anticristo, y es el que gobierna hasta donde Dios le permite todo lo que vemos. Ahí está, este mundo. Y hay conflictos espirituales, ¿verdad? Hay peleas, hay guerras espirituales. Y nosotros no las podemos percibir, gracias a Dios, siempre digo, ¿no? Porque debe ser horrible ver ese tipo de cosas. Pero nosotros vivimos en un mundo que es natural y a veces como no las percibimos a esas cosas, las pasamos por alto. Las ignoramos muchas veces. Ahí está, esa es la palabra adecuada, ¿verdad?
Entonces, nuestra victoria por sobre todas las cosas es sobre el mundo, por sobre el mundo, ¿verdad? Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Sí? Ahí en Santiago 4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y en esto es negro o es blanco, ¿verdad? No hay grises acá. No se puede querer ser amigo del mundo. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir... La costumbre, la ahí está, las costumbres y las reglas. pasiones, todo lo que conlleva, ¿verdad? Las reglas que hay en este mundo, ¿verdad? Ahora sabemos de las nuevas leyes que hay, las nuevas modalidades. Y dice que el mundo poco a poco va perdiendo cada vez más el amor y se fija en sí mismo, ¿verdad? Y a veces estas cosas nos pueden llevar a nosotros tomar esas costumbres. Entonces nosotros tenemos que despojarnos, pero realmente despojarnos, pedirle a Dios ayuda para despojarnos, y no ir con la corriente, sino en contra. Yo siempre digo, si no se puede ir en contra, por lo menos orillate, andar a la orilla, seguro. Porque a veces es difícil, obviamente. Hoy es difícil, más en una sociedad hoy en día que empuja mucho. Ahí está. Y es algo muy complicado. Entonces, cuanto más uno pueda luchar realmente, pelear. Había un hermano acá que, bueno, no está más con nosotros hace mucho tiempo ya. Cuando yo recién me convertí, muchas veces me decía, ¿verdad? Era un poco así como enojado, pero tenía cierta razón. Hay muchos jóvenes que vienen y me dicen a mí, yo era más joven, me acuerdo que era más joven, hace un tiempo. Hay muchos jóvenes que vienen y nos dicen, es una lucha, bueno, hay que pelear, no sé qué, hay que batallar, no sé cuánto, es una lucha. Y decía él, ¿pero lucha contra qué si a veces están peor que cualquiera? Me vienen a decir a mí que tengo lucha y son terribles pecadores. Y es verdad, nosotros tenemos lucha que no es contra sangre ni carne, dice la palabra de Dios, pero hay que tomar las legítimas armas para la pelea. Pero cuando hablamos de esto, es pelear de verdad. No estamos hablando de que un día nos acomodamos. Entonces, por eso dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No podemos, tenemos un Dios celoso que nos ama con amor eterno, pero que guarda nuestras vidas cuando nosotros nos ponemos a su cuidado. Si nosotros hacemos lo que queremos, bueno, vamos a tener las consecuencias de lo que hacemos y además, bueno, nos tenemos que hacer cargo, ¿verdad? Entonces, no podemos hacernos amigos del mundo. Y menos sabiendo que hay un príncipe de este mundo que es el que gobierna, o sea que en cierto modo nos estamos haciendo amigos del enemigo. ¿Sí? Es una realidad, es así. Vamos a ir a Santiago, ahí donde estamos, capítulo 4, 7. Ahí el versículo 7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y esto de ser tentados, esto de ser acosados muchas veces por el diablo, yo siempre digo, si le pasó a Jesucristo, tuvo 40 días en el desierto, dice que llegó el enemigo Satanás y le tentó. Le pasó a Jesucristo, ¿no nos va a pasar a nosotros? A veces creemos que nosotros vamos libres por la vida y está todo bien, y las tentaciones muchas veces vienen. La palabra nos dice, ¿no?, que no ignoremos las acechanzas. Las maquinaciones. Él continuamente está pensando en estrategias para hacernos caer. Si decimos ni una, ya está. Para tentarnos, para hacernos pecar, porque sabe que eso nos hace alejarnos de nuestro Dios. Y alejarnos no porque Dios se aleje, sino por nuestra propia conciencia que se ensucia y nuestra propia culpa, nuestra vergüenza. Yo me acuerdo clases anteriores, hablábamos de Adán y Eva, no sé si te acordás de ellas. Bueno, Adán y Eva cuando pecaron sintieron vergüenza. Y no dice que se alejaron de Dios por el miedo de que Dios los vaya a calcinar, sino por un miedo de vergüenza, dice en el libro de Génesis. Es que vi que estaba desnudo, dice que le dijo a Adán, y tuve miedo y me escondí. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tuvieron vergüenza. Y eso es lo que pasa cuando nosotros caemos en estas tentaciones y llegamos a pecar. Entonces, si Jesucristo fue tentado, ¿cuánto más nosotros podemos llegar a ser tentados por el enemigo? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 11. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro, capítulo 5. Que dice así la palabra: Sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que los mismos padecimientos, versículo 9, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No solamente lo sufrió Jesucristo, lo sufrimos nosotros y lo sufren también los hermanos. Por esto yo hablaba de que muchas veces esto de los dones, los ministerios, son para sumar, y a veces un hermano está pasando por un conflicto, por una situación. Y nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, que muchas veces nos usa en su misericordia y en su gracia, primero que nada, nos da una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, por ejemplo, puede pasar, y todas estas cosas son para edificar el cuerpo de Jesucristo. Entonces tenemos que tener en cuenta que las mismas cosas que nos pasan a nosotros también le pasan a nuestros hermanos. Y tenemos que no solamente tal vez que a través de la palabra, sino a través de la oración, saber que hay hermanos que también pasan por conflictos y situaciones y que podemos ser de apoyo. Podemos ser de apoyo. Efesios capítulo 6, versículo 10. Versículo 10. Dice, ahí en Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura. Vestidos de todas las armaduras de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Hasta ahí? Vestidos de toda la armadura para poder estar firmes. Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios nos da poder que es espiritual, que nos da dones, que nos da ministerios. Pero ¿para qué? ¿Para qué es este poder? Para resistir. Para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Yo decía, estar bien nutridos. A veces, por ejemplo, hay gente que se ejercita, que hace ejercicio físico, qué sé yo, pero si no tiene una buena alimentación, el cuerpo mismo le va a pedir cuentas luego. Porque puede ser, no sé, un desmayo, lo que sea, por estar mal nutrido. Si una persona está comiendo, tiene que haber un balance. Si una persona está comiendo comida chatarra todo el tiempo y no come alimento que le dé fortaleza al cuerpo para hacer esos ejercicios, jamás va a poder estar bien para hacer frente a lo que tiene por delante. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. A veces queremos que Dios nos ayude y estamos alimentándonos de cualquier cosa menos de la palabra de Dios y de la oración. Lo menos que hacemos muchas veces es orar. Entonces tenemos que tener en cuenta estas cosas, de estar nutridos, de estar fortalecidos con el poder de sus fuerzas, que viene a través de estas nutrientes, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, que es la oración, la ayuda a los unos a los otros, ¿verdad? Pedir un consejo a alguien que tenga más experiencia o más sabiduría de parte de Dios, ¿verdad? Cosas que solamente Dios da. Y a veces no acomodamos lo espiritual a lo espiritual, como dice su palabra, sino que queremos acomodar un poquito las cosas espirituales por la carne. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Fuerza. Entonces, victoria por sobre todas las cosas sobre el mundo y lo que conlleva el enemigo y todo lo demás. Y victoria sobre uno mismo. Y ahora vamos a ir al paso siguiente, sobre uno mismo. Santiago, volvemos a Santiago, capítulo 1. Vamos rapidito porque el tiempo se vuela, ya va media clase, aunque no lo puedan creer. Santiago capítulo 1, versículo 14. Leemos ahí en Santiago 1:14 que dice... Leíamos el 13 hoy que decía cuando alguno es tentado, no diga que puede ser tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versos 14. El 14 dice... sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia son deseos malos deseos carnales, ¿verdad? Cuando de su propia concupiscencia, de lo que uno mismo tiene a veces en el corazón, trae. Porque yo siempre digo, a veces creemos que porque somos cristianos ya está, como dice el versículo, ¿verdad? Dejamos las cosas del pasado en el pasado y vamos hacia adelante, hacia la meta. Y es cierto, vamos hacia adelante.
apuntando hacia adelante. Pero hay cosas muchas veces del pasado que uno puede llevar a arrastrar inconscientemente, yo siempre digo, ¿verdad? Uno ni siquiera se da cuenta y hay cosas que uno puede llegar a arrastrar. Por eso es tan importante estar cada día a los pies de Jesucristo. Estar cada día a los pies de Jesucristo. Y no solamente tanto a su servicio, ¿verdad? Cuando Marta y María estaban allí con Jesús, cuando Jesús fue de visita, Jesucristo mismo le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, pero María eligió la buena parte, que era estar a los pies de Cristo escuchando sus enseñanzas. Y a veces perdemos de vista que nos mareamos tanto con tantas cosas en este mundo que es de correr tanto, que no hacemos lo que tenemos que hacer y perdemos de vista las cosas de Dios, las cosas espirituales. Y como decíamos hoy, tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque dice que el hombre es atraído, entonces la concupiscencia, dice después verso 15, después que ha concebido da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte espiritual, eso que nos lleva a alejarnos cada vez de Dios. Hoy decíamos, ¿verdad? No es que Dios se aleje de nosotros, pero nosotros nos alejamos de Dios. Por la vergüenza. Entonces, cuanto más nutridos estemos, cuanto más busquemos de las cosas espirituales, más vamos a entender de nuestro Señor Jesucristo, aunque no entendamos nada muchas veces, más vamos a ir pudiendo entender un poquitito más para poder estar fuertes, estar vigorosos, estar bien fortalecidos de las cosas de Dios. Muchas veces se usa eso de decir un texto fuera de contexto es un pretexto, y nosotros mismos somos como textos dentro de una gran historia que nuestro propio Dios va escribiendo, ¿verdad? Y nosotros mismos muchas veces nos salimos de contexto y usamos de pretextos para no sentir esa culpa tan grande que nos lleva a sentir el pecado. Y decimos, sí, pero si yo me equivoqué por culpa de mi hermano que me hizo tal cosa, entonces a mí me cuesta perdonar, pero él fue el causante de que yo esté así. Y usamos muchas veces pretextos. Fíjense en Juan capítulo 12, no lo vamos a leer. Juan capítulo 12, la historia de Judas, que dice que él era tesorero, ¿verdad? De las cosas de Jesucristo. Y dice que cuando vino María y enjugó los pies de Jesucristo, ¿se acuerdan toda aquella historia? Con perfume, un perfume puro, de alabastro, dice, carísimo. Él mismo decía, pero tendría que haber agarrado todo ese dinero que le costó este perfume o haberlo vendido y dárselo a los pobres. Porque él mismo sustraía de ese dinero y robaba parte de ese dinero. Aparte de haber sido quien llevó a Jesucristo a la cruz, en cierto modo, ¿verdad? Por 30 monedas, el que lo vendió encima era ladrón. Y usó un pretexto para poder cubrir. Sí, en verdad en su corazón no era eso, lo que le molestaba es que la plata se gaste así. Él la quería. Y ahora si yo les preguntara, a veces no somos nosotros así. Sí, tenemos pretextos. No usamos pretextos para no sentir tanta culpa de cosas que aún puede ser que entendamos que estamos haciendo mal, o puede ser que no. Pero aún entendiendo que estamos haciendo mal, muchas veces usamos de pretexto como para cubrir, en cierto modo, el pecado, ¿verdad? La maldad que hay que reconocer que tenemos, porque tenemos una naturaleza que es pecaminosa, y lo dice la palabra de Dios. Y no podemos dejar de tener en cuenta estas cosas, ¿verdad? Entonces no demos nosotros pretexto, porque somos hijos del Rey, en un contexto real de lo que somos. Nuestro contexto debería ser hijos de Dios y demostrar no solamente eso en la iglesia, sino fuera de la iglesia. No vivir solamente el perdón entre los hermanos, sino también el perdón fuera a aquellos que muchas veces nos hacen daño, porque realmente sí que nos hacen daño. Nuestro contexto es Jesucristo y todo lo que conlleva ello, ¿verdad? Vivir una vida de santidad, una vida de lectura de la palabra de Dios, una vida de oración. Yo siempre digo, hacer algún ayunito de vez en cuando no le hace mal a nadie, al contrario, estamos sumando para el reino de Dios. Entonces, tener todas estas cosas en cuenta, porque antes realmente éramos hijos de perdición, éramos hijos en cierto modo del príncipe de este mundo, porque aunque realmente en nuestros inicios pertenecíamos, ¿verdad?, como creación de Jesucristo, como creación de Dios, al reino celestial,
luego el pecado nos llevó a que la historia cambiara totalmente, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios nuevamente, capítulo 2. Efesios 2, versículo 1 al 4. dice, como título dice, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿hasta ahí? Ahí. Hasta 4. Aún estando nosotros muertos de pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Está hasta el 5. En realidad yo había puesto hasta el 4, no importa. Pero dice que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice, en los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y vamos a ver Gálatas. Gálatas 5:1. Ahí en Gálatas dice, en el versículo 1, capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y en otro momento, a veces nos encontramos con gente por ahí que dice, no, pero a mí me gusta andar libre. Yo no voy a una iglesia porque a mí me gusta andar libre. O sigo a Dios también a mi manera. O sigo a Dios a mi manera porque yo no quiero ser esclavo de nadie. Y en realidad la palabra nos arroja luz, nos revela que los que son esclavos son en realidad aquellos que son esclavos del pecado, que son hijos de ira, dice. Y en otro tiempo también nosotros éramos hijos de ira. Pero muchas veces, en este tiempo, a veces nos dejamos llevar por nuestros propios deseos, que a veces no necesariamente tienen que por qué ser deseos sexuales, yo siempre digo, que son tal vez de las cosas que más nos llevan a ir en contra de las cosas de Dios, ¿verdad? Sino que un enojo fuera de lugar nos lleva a la ira, y eso también nos lleva a estar en contra de las cosas de Dios. Un enojo fuera de lugar, la falta de perdón, sentimientos desencontrados muchas veces, ¿verdad? Cosas que nos llevan es como decíamos, ¿verdad? El tema de la bola de nieve. Una pequeña pavada a veces se hace grande y termina destrozando igual un pueblo al pie en el valle, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con todas esas cosas y tener bien en cuenta que las cosas de Dios son difíciles para nosotros, pero tenemos que en lo posible buscar más las cosas espirituales para poder fortalecernos. Como decía, en el poder de su fuerza para vencerlas, ¿no? Si es por nuestra fuerza, es en el poder de su fuerza. Fíjense, vamos a ir a Gálatas, ahí donde estamos, capítulo 5, versículo 16. 17. Ahí dice como subtítulo las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y cuántas cosas queremos nosotros muchas veces, las cuales nosotros mismos tenemos que poner un freno? Porque a veces tal vez que no son cosas tan graves, pero nos pueden llevar a algo grave. Y como dice el dicho, una cosa lleva a la otra. Una pequeña mosca, dice la palabra de Dios en el proverbio, hace perder, haceheder, dice el perfume del perfumista. Y saben, los perfumistas cuando hacían perfume no eran que hacían un cosito así nada más, a veces usaban cántaros grandes y hacían cantidades de litros, y una pequeña mosca les hacía perder todo eso. Tenían que tirar todo el contenido de todo el tiempo que les llevaba a buscar diferentes especias y demás para hacer esos perfumes tan valiosos, ¿verdad? Tan valiosos, más aún en aquel tiempo. Claro, lo caro que era, ¿no? Por eso es que hacen énfasis en eso. Ahí está. Entonces, ¿cuánto cuidado tenemos que tener nosotros de nuestros propios deseos, las cosas que a veces queremos,
que por ahí tal vez que uno puede decir, pero no es tan malo por ahí, no es algo que va a dañar a mi hermano, tal vez que no es algo que va a hacer demasiado daño, pero una pequeña mosca, dice, una pequeña pavada a veces, porque decimos nosotros, esto es una pavada, le dije una pavada a mi hermano, una estupidez, a veces tenemos la costumbre, ¿verdad? ¿Cuánto quisiéramos nosotros? Está un chiste de mal gusto, una burla, el bullying, que a veces le damos tanto énfasis hoy día y la gente está entrando en conciencia de esto, tiene más consideración, se tienen más consideración los unos por los otros, ¿verdad? Y a veces qué importante es todo esto, porque una bobada por ahí en un mal momento que esté pasando a alguien, tal vez que hace algún daño muy grande, ¿no? Y cuántas cosas a veces tenemos que tener en cuenta, pensar antes de hablar, ¿no? Yo muchas veces con lo impetuoso que soy, a veces con lo impulsivo que soy, a veces tengo que tener en cuenta estas cosas porque a veces hablo demasiado rápido. Y cuánto le tengo que pedir de sabiduría a Dios para que me ayude en estas cosas, ¿verdad? En estas cosas tan importantes, ¿verdad? Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan. Versículo 9. Dice ahí, en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdón, estaba en capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, qué importante es tener en cuenta de que, por supuesto, a veces nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por lo que nosotros queremos, no ponemos en primer lugar las cosas de nuestro Dios y esto nos lleva a pecar. Pero la palabra de Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, podemos tener esa victoria que queremos tener sobre uno mismo y sobre el mundo porque Él nos limpia de toda maldad. Dice que tenemos un sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades porque fue tentado en todo. Entonces, ¿cuánto nos entiende nuestro Dios y cuánto nos quiere ayudar para limpiarnos de toda impureza, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos que recurrir nuevamente a Él, ¿verdad? Porque Él, la confesión trae remisión de pecado, nos redime. ¿Qué es remisión? Bueno, dicen, yo buscaba una explicación, ¿verdad? Decía, es la atenuación o la desaparición de cualquier enfermedad. Y realmente cuando estamos en pecado, estamos enfermos. Bueno, David lo decía, ¿no? Mientras cayó su pecado, se endurecieron mis huesos. Callarse de silenciar. O sea, ahí está, por el hecho, como decías, de la vergüenza, o sea, lo que sea, ¿no? De ir delante de Dios y pedir perdón. Ahí está, esa vergüenza, ¿verdad? Que ese ejemplo tan grande que tenemos ahí en Génesis de Adán, que se alejó porque tuvo vergüenza, porque estaba desnudo, porque entendieron, porque tuvieron el conocimiento de que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Dice, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Nos escondimos porque estábamos desnudos. Entonces a veces cuando nosotros pecamos delante de nuestro Dios, ¿verdad? Es como estar desnudos, claro. Porque por supuesto que Dios conoce todo de nosotros, de nuestro corazón, de lo que sentimos y de lo que no sentimos. Entonces sentimos vergüenza y lo primero que hacemos a veces es alejarnos. Cuando realmente lo primero que tendríamos que hacer es recurrir a nuestro Señor y pedir perdón, porque Él nos limpia, dice. Él es fiel y justo, dice. Él es fiel y justo y nos perdona, nos limpia de toda maldad. El deseo de la carne es contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne. Y nosotros primero que nada tenemos que andar en el espíritu, como nos dice Gálatas, y buscar las cosas de nuestro Dios. Ya se nos está acabando el tiempo. Y vamos a ir hasta por ahí. Saben, la victoria muchas veces tenemos que buscarla a través de las cosas espirituales. Porque no es una lucha, como dicen Efesios, contra carne y sangre, sino que es una lucha espiritual. Y las luchas espirituales, las peleas espirituales, tienen que pelearse espiritualmente. Espiritualmente. No es un tema de nosotros, de nuestra fortaleza, de lo que nosotros podemos hacer. Sabemos. Es un tema de lo que tenemos que depender cada vez más de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, Elías, y hasta aquí la lección del día de hoy. Y bueno, los esperamos para la clase que viene, que tenemos
Señor de todo, paso 4 o lección 4, Señor de todo, ¿verdad? Entonces vamos a estar orando y bueno, que el Señor nos ayude en todo esto, que Dios nos pueda dar la victoria. Tenemos saludos del hermano Luis Fernández, que está junto con José conectado mirando en su casa. Bueno, Dios les bendiga. Y Rebeca y otros tantos más que están conectados, pero que no. Bueno, Dios les bendiga a todos. Ahí. Ahí está. Y bueno, en la clase que viene tenemos el tema Señor de todo, ¿verdad? Y antes de que termine, recordamos que hoy tenemos reunión de jóvenes a las 8 de la noche, a las 20 horas. Así que los esperamos a todos. Amén. Bueno, Dios les bendiga, oramos y terminamos la clase. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, por esta clase que pudimos dar, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesús nos des victoria, Señor, sobre toda acechanza del enemigo, Señor, y también sobre nosotros mismos, Padre, sobre nuestros propios deseos, sobre lo que queremos, Señor, que podamos estar afinados, Señor, a lo que tú quieres, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor. En todo tiempo, Padre Celestial, no solamente en los tiempos que estamos pasando por adversidades, Señor, sino también en los tiempos buenos, Dios, que siempre recurramos a ti, Señor eterno, sabiendo que tú eres el todo en todos y que sin ti nada podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, papá. Amén y amén. Dios les bendiga. Zulema Estamos también. viendo, gente.